En los materiales cerámicos, el tamaño de la muestra afecta la resistencia a la fractura. Esto es porque entre más grande es la muestra, mayor va a ser la probabilidad que exista un defecto en ella capaz de hacer fallar el material. Muestras grandes suelen ser débiles, muestras pequeñas suelen tener una resistencia mayor, es decir, la resistencia a la fractura en estos materiales depende de la geometría del material. Para esfuerzos en compresión, no existe amplificación del esfuerzo asociado a los defectos. Una grieta interna o un defecto interno sometido a compresión no tiende a propagarse. Por ello, los materiales cerámicos tienen mayor resistencia cuando son sometidos a fuerza en compresión que en tensión. Es decir, los materiales cerámicos funcionan muy bien ante esfuerzos en compresión y funcionan muy mal ante esfuerzos en tensión. La existencia de los defectos aleatorios hace que piezas fabricadas con el mismo material fallen a diferentes fuerzas aplicadas. La fractura entonces de un material cerámico es un fenómeno aleatorio y al ser un fenómeno aleatorio se describe por medio de una función de probabilidad. La resistencia a la tensión de un material cerámico la vamos a describir por medio de una función de probabilidad. Acá se muestra la gráfica de varias muestras de ladrillo de barro, de 100 ladrillos de barro, cocido, ladrillo rojo que se utiliza para fabricar casas, que han sido sometidos a esfuerzos en tensión y que se han fracturado, o sea, han sufrido falla. En el eje de las Y, acá, se encuentra el número, la frecuencia, el número de ladrillos, el número de muestras que han fallado, y acá en el eje de las X se muestra el intervalo de fuerza. Entonces, si ampliamos acá, tenemos que en este intervalo entre 100 y 125 ha fallado un ladrillo. En el intervalo entre 150 y 175 newtons, o sea, de fuerza en tensión, han fallado 4 ladrillos. En el intervalo de 200 a 225 han fallado 2 ladrillos y así sucesivamente. Lo que nos interesa ver es que la fuerza a la que estos ladrillos fallan, vamos a limpiar acá, es variable. Todos estos ladrillos fueron fabricados con el mismo material, con el mismo barro. Y hay ladrillos que fallan a una fuerza muy pequeña, 100 newtons. Hay ladrillos que resisten hasta 800 newtons. Perdón, estos son kilogramos fuerza, no son newtons. Hasta 800 kilogramos de fuerza en tensión. Entonces, aquí existe una variabilidad, una variación en la resistencia del material. El mismo material con la misma forma geométrica puede llegar a ser muy débil y fallar a una fuerza muy baja o puede llegar a tener una resistencia elevada. La mayoría de ladrillos falla en este rango de fuerzas, la mayoría, pero no todos, y debido a eso decimos que existe una dispersión en la resistencia del material. O sea, la dispersión consiste en que el rango de fuerzas que causa la fractura es muy amplio, es muy grande. Esa dispersión es la que intentamos describir por medio de la función de probabilidad. Para describir la resistencia a la fractura de un material cerámico, se utiliza la distribución de probabilidad acumulada de Weibull. Esta es una función de probabilidad estadística, no solo se utiliza en materiales cerámicos, para materiales cerámicos, se utiliza en control de calidad también. Es una función de probabilidad conocida, o sea, que se aplica en estadística. En nuestro caso, esa función la aplicamos a los materiales cerámicos. El concepto del análisis de Weibull es el siguiente. Vamos a suponer que yo tengo un ladrillo, que es este de acá. Ese ladrillo está sometido a fuerzas en tensión, que serían estas de acá. Y vamos a suponer que ese ladrillo tiene una fisura interna y esa fisura causa una concentración del esfuerzo que puede hacer que el material falle. Lo que va a ocurrir con este material es que al aplicar el esfuerzo, la fisura puede comenzar a crecer, puede comenzar a propagarse y si abarca buena parte del material, lo debilita y termina rompiendo el material. El material termina fracturándose debido a esa fisura. Si el material tiene una grieta pequeña, se necesita una fuerza grande
para fracturarlo. Es decir, si la grieta es pequeña, la fuerza que se debe aplicar para fracturarlo es grande. Esto lo vimos en tenacidad a la fractura. Entre menor es el tamaño del defecto, mayor es la resistencia del material. A medida se tiene una grieta de mayor tamaño, la fuerza que causa la fractura es menor. Se necesita una fuerza pequeña para hacer que un material con una grieta grande se fracture. Entonces, la grieta grande va a causar que el material falle a una fuerza pequeña. En los materiales cerámicos, lo que ocurre es que hay grietas de todos los tamaños. Eso lo vemos en esta figura de acá. Aquí hay grietas de todos los tamaños, hay grietas pequeñas, hay grietas grandes, hay grietas que están inclinadas y que casi son paralelas a la línea de acción de la fuerza, hay grietas que son perpendiculares a la línea de acción de la fuerza, es decir, la orientación de las grietas y el tamaño de las grietas es aleatorio. Basta con una grieta como esta, del tamaño correcto, para hacer que el material falle a esta fuerza aplicada. Entonces, la función de probabilidad de Weibull lo que intenta es describir cómo todas estas grietas que están presentes en un material interactúan para hacer fallar el material e intentan describir a qué fuerzas va a fallar el material o cuál es la probabilidad de que el material falle cuando se aplica una fuerza, cuando se le aplica una fuerza, considerando que el material tiene grietas de todos los tamaños y en todas las orientaciones. Cuando el material se fabrica, cuando el material cerámico se fabrica, y por lo general estos materiales requieren de moldearse y luego de ser sometidos a temperatura elevada, por lo general ese calentamiento, o sea, para formar el material cerámico, produce grietas de muchos tamaños. O sea, es muy común que los materiales cerámicos tengan grietas y fisuras de muchos tamaños aleatorios y también en muchas direcciones aleatorias. Solamente necesitamos una grieta del tamaño y orientación correctos para producir la fractura del material. Entonces Weibull lo que hace es que calcula la probabilidad de que en el material exista la grieta idónea para fracturarla. Esta grieta que causa la fractura es aleatoria y por tanto la resistencia a la fractura del material cerámico es aleatoria. Esto no ocurre en los metales tenemos una resistencia a la fluencia definida, es un número que buscamos en tablas. En los materiales cerámicos la resistencia a la fractura suele calcularse de manera aleatoria por medio de una función de probabilidad. La mejor manera de describir la resistencia a la fractura es por medio de una función de probabilidad y la función que mejor se adapta es la de Weibull, la cual no es exclusiva de los materiales cerámicos, ya lo mencionamos, sino que es una distribución de probabilidad estadística. Veamos en qué consiste esta ecuación de probabilidad de Weibull. La ecuación que describe la probabilidad de Weibull es esta que está acá. Esta es la ecuación que describe la probabilidad de Weibull aplicada a materiales cerámicos. F, este término que está acá, es la probabilidad de fractura del material cuando se aplica el esfuerzo sigma. Este esfuerzo que está acá. Cuando yo aplico este esfuerzo, el material tiene una probabilidad F de fracturarse. Si F es igual a 0, significa que el material no se fractura. La probabilidad de que se fracture es 0, no va a ocurrir fractura. Si F es igual a 1, significa que el material con seguridad se fractura. Es decir, F igual a 1 equivale a una probabilidad del 100% que ocurra fractura en el material. Ocurre que F nunca puede ser 0 y nunca puede ser 1. Se van a acercar a esos valores, pero nunca los van a tomar. Sin embargo, si F es muy cercana a 0, entonces eso significa que el material tiene una probabilidad baja de fracturarse. Si F es cercana a 1, eso significa que el material es casi seguro que se fracture. Sigma, este valor de acá en la ecuación, sigma, es el esfuerzo en tensión aplicado sobre el material. Luego tenemos en el denominador acá, sigma sub 0, se llama esfuerzo característico y es una propiedad del material. Sin embargo, es una propiedad en este caso que carece de significado físico. Sigma sub 0 es un número que no significa nada. Sigma sub 0 mide qué tan elevada o qué tan baja es la resistencia promedio del material
desde el punto de vista de la distribución estadística de su resistencia a la fractura. Vamos a hacer un ejemplo numérico más adelante y ahí vamos a ver el significado de sigma sub 0 ya con números. Por definición, sigma sub 0 es el esfuerzo uniforme en tensión que al aplicarse al material produce una probabilidad de fractura de 0.6321 y este es un número arbitrario, está en la definición de sigma sub 0. Cuando el esfuerzo produce una probabilidad de fractura de 0.6321, a ese esfuerzo se le llama esfuerzo característico, recibe el nombre de sigma sub 0. Sigma sub 0 tiene unidades extrañas, esfuerzo multiplicado por volumen elevado a la 1 sobre m, m es el exponente acá de la función de probabilidad de Weibull. En el sistema internacional las unidades serían megapascales, porque el esfuerzo va a estar en megapascales, multiplicado por metro al cubo, que sería la unidad de volumen, elevado a la 1 sobre m. M se llama el módulo de Weibull y define qué tan dispersa es la distribución de la resistencia a la fractura. De nuevo, más adelante vamos a hacer un ejemplo numérico y ahí vamos a ver qué significa M. Y por último, BE se llama volumen efectivo. BE es el término que está en la ecuación de Weibull, es este de acá. El volumen efectivo se entiende de la siguiente manera. En los materiales cerámicos no se prueban en tensión, ya vamos a ver eso más adelante, porque son muy frágiles y no se pueden estirar en tensión. Los materiales cerámicos se determinan por medio de una prueba en flexión. El volumen efectivo es el volumen teórico equivalente al que debería tener el material cuando al someterlo a una fuerza en tensión falla de la misma manera. Es decir, yo tengo un volumen teórico que está sometido a tensión pura. Ese material con ese volumen teórico falla igual a como lo hace el material real sometido a una fuerza en flexión. Entonces el volumen establece una equivalencia entre los resultados de la fuerza en flexión, que es como yo hago la prueba para obtener la resistencia del material, y los resultados de una prueba en tensión hipotética.